Hola jóvenes, espero que estén súper bien. Hoy tenemos la cápsula de objetivos y propósitos. Van a ver que esta cápsula es bastante sencilla, es bastante corta, porque realmente los objetivos, a pesar de que algunas personas puedan decir lo contrario, en realidad son sencillos de hacer, pero son sencillos de hacer si tenemos un buen tema, ¿verdad? Que es a lo que más le hemos dedicado tiempo. Importante aclarar que para especificaciones de nuestra carrera y nuestra escuela específica, normalmente se habla de objetivos para investigaciones con método cuantitativo y de propósitos para objetivos o investigaciones cualitativas. Ahora, eso no es así en todas las escuelas, así que se van a poder encontrar investigaciones cualitativas que llamen objetivos a estas guías y no necesariamente está mal, pero en el caso de nosotros sí es importante hacer esa diferenciación. ¿Qué son los objetivos o los propósitos? Bueno, son proposiciones o afirmaciones que señalan a lo que se aspira en la investigación. Por tanto, deben ser súper claros porque son las guías, es decir, van a ser el paso a paso de lo que vamos a hacer en la investigación. Vamos a tener propósitos o objetivos generales, que es a la meta grande a la que queremos llegar, y propósitos o objetivos específicos, que son el paso a paso para llegar a esa meta grande. ¿Cuál es la estructura? Bueno, en un objetivo o propósito general tenemos un verbo en infinitivo, si es cuantitativo, si es un objetivo, o un verbo en primera persona, redactado en primera persona, si es un propósito. Es decir, cuando hablamos de verbos infinitivos, son los que terminan en ar, ir, ¿verdad? Analizar, describir. Si estamos hablando de propósitos, tenemos que conjugarlo en una primera persona. Describo, analizo. Ahora, jóvenes, si estamos en un seminario, pues lo tenemos que hacer en plural. Entonces sería describimos, analizamos. Y en el propósito u objetivo general, esos objetivos, esos verbos, perdón, tienen que ser, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, de un nivel superior. ¿Por qué? Porque acuérdense que el objetivo o propósito general es la gran meta a la que tenemos que llegar. Entonces tiene que ser un verbo lo suficientemente alto para que podamos tener pasos chiquititos, ¿no? Luego tiene que estar el tema general, el tema teórico, o lo que ya empezamos a hablar como fenómeno, variables, ¿verdad? Y luego la población y el tiempo definido. Aquí hay algunos ejemplos. Analizar el nivel de madurez vocacional de las personas adolescentes de décimo y undécimo en el Instituto de Alajuela del 2025. Ojo, esa es cuantitativa. Dice analizar, habla de medir un nivel, ¿verdad? Es una población grande. Tenemos otro segundo ejemplo de objetivo general y dice describo el proceso de empleabilidad de 2 casos de éxito egresados del programa YUD de aldeas infantiles de Costa Rica en el 2025. Ese es propósito de fijo, tiene el verbo, ¿verdad? Conjugado en primera persona, son solo 2 casos, va a haber un proceso, ¿ok? Entonces, esas son diferencias de redacción en el método. Pero aquí lo importante es que veamos que es la misma estructura. El verbo, el tema, que es un tema teórico siempre, ¿verdad? Lo hemos hablado varias veces, la población y el tiempo específico definido. ¿Qué hacemos en los objetivos o propósitos específicos? Bueno, es muy parecido, nada más que el verbo tiene que ser de un nivel inferior de acuerdo a la taxonomía de Bloom. Y vean qué interesante, porque además el tema ya no es un tema general, es un tema específico. ¿De dónde saco ese tema específico? Pues del tema general, o sea, es un subtema. Por ejemplo, voy a volver un toquecito. Vean que aquí hablábamos de madurez vocacional. ¿Cuál es una dimensión de la madurez vocacional? Bueno, la exploración. Entonces ellos van a conocer el proceso de exploración de esas personas en ese año. Entonces,
El tema específico no es inventado, el tema específico es teóricamente cuál es un subtema del tema general. Nada más para recordar, acuérdense, esta laminita ustedes la tienen en el aula virtual desde que vimos la estructura del tema, ¿verdad? Cuando hablamos de taxonomía o de nivel inferior, hablamos de los 3 primeros y nivel superior de los 4 primeros. Ahora, y aquí hay ejemplos, hay muchísimos hojitas y muchísimas imágenes y muchísimas posibilidades en relación con la taxonomía de Bloom. Esta me parece que es una que no los confunde tanto, entonces la podemos utilizar. Ahora, jóvenes, algo muy importante. Vamos a ver que en el nivel inferior, ¿verdad? Yo tengo el nivel de conocimiento, comprensión y aplicación. El nivel de conocimiento consiste en identificar el conocimiento. Entonces vean que verbos que usamos es muy relacionados a investigación, ¿verdad? Está, por ejemplo, definir, distinguir, ¿verdad? Identificar, que en el caso cualitativo sería defino, distingo, identifico, ¿verdad? Ahora, vean que aquí hay un montón de verbos y no siempre todos los usamos. Porque hay que tener el cuidado de que hay que usar verbos que sean para investigación. Entonces, obviamente yo no voy a usar para investigación repetir, porque yo no, en una investigación no necesito repetir nada. Yo necesito identificar, necesito distinguir, pero no repetir. Tampoco necesito recordar, porque si tengo que recordarlo significa que ya lo sé, y si ya lo sé, no lo tengo que investigar. Entonces, por favor, tengan ese cuidado, ¿verdad? De ser lo suficientemente analíticos. Ahora, en comprensión consiste en demostrar el conocimiento. Entonces tengo por aquí, por ejemplo, reconocer, tengo contrastar, comparar, ¿verdad? Normalmente uno va en orden. El primero o segundo objetivo puede ser de conocimiento y el tercero de comprensión. O primer objetivo de conocimiento y el segundo y el tercero de comprensión, ¿verdad? Normalmente va así. Hay un último nivel que es el de aplicación, que consiste en resolver problemas. Si yo hago una tesis, solo me va a quedar en el nivel de conocimiento y el nivel de comprensión. Si yo hago un seminario, voy a tener un cuarto objetivo de aplicación. Incluso también, ¿verdad? Los proyectos, pues después tienen un objetivo de aplicación. Pero en los primeros 3 objetivos que son de investigación, van a ser en los niveles de conocimiento y comprensión. Eso es súper importante que lo tengamos claro. El cuarto objetivo del seminario sí va a ser de aplicación. Después tenemos los niveles superiores, análisis, síntesis y evaluación para el objetivo general, ¿verdad? Ojo, el análisis, su definición es que consiste en examinar y fragmentar información de diferentes partes. Normalmente, jóvenes, nosotros nos quedamos aquí, en los verbos relacionados con análisis, no en síntesis, no en evaluación, porque normalmente estos niveles, que es compilar información o exponer o sustentar opiniones o argumentaciones, normalmente estos niveles son para posgrados más altos o para otro tipo de proyectos, pero en investigación, en el objetivo general, normalmente nos quedamos a este nivel, sobre todo en investigación de licenciatura. ¿Ya? Estos dos no. Ok, por último, ¿de dónde salen los objetivos? Ustedes los objetivos no se los sacan de las mangas, ustedes ya los tienen. Si usted tiene un buen tema, usted ya tiene sus objetivos o sus propósitos. ¿Por qué? Yo primero hago el tema, ¿verdad? Que tengo el verbo, que este verbo después lo voy a usar. Luego tengo el tema, que es teórico, que lo voy a usar, la aprobación y el tiempo definido. Todo lo del tema lo voy a usar. Con el tema, ¿qué hago? Hago el problema, ¿verdad? De ahí sale. Del problema saco los subcuestionantes que van a tener, en lugar del tema teórico general, van a tener los subtemas específicos, ¿verdad?
Y de ahí saco el objetivo, propósito general. Y vean qué interesante, porque el tema me hace el objetivo, propósito general. El verbo solo que conjugado diferente. El tema lo saco de acá. El tema general teórico. La población en tiempo definido lo saco de acá. Aquí si no ponemos por aquello el posicionamiento teórico, eso solo se suele anotar en el tema. Normalmente no se anota en el objetivo. ¿Ok? Y los específicos, ¿de dónde los saco? Bueno, lo mismo. Agarro verbos, que eso sí los tengo que elegir cuidadosamente. Eso es importante, jóvenes, porque si ustedes dicen que van a identificar, en el análisis solo identifican. Si ustedes dicen que van a comparar, en el análisis no me pueden identificar elementos, tienen que compararme elementos. Entonces es muy importante que tengan mucho cuidado en la elección de los verbos, porque eso es a lo que ustedes se están comprometiendo, porque acuérdense que los objetivos son las guías del estudio. Entonces, si usted se compromete a comparar, tiene que tener información para comparar en el análisis. Si usted se compromete a interpretar, al final tiene que hacer una interpretación. Entonces, tengan cuidado, busquen las definiciones de los verbos y tengan cuidado de lo que eligen. Y después nada más anotamos el tema específico, que estos temas tienen que venir del tema teórico general, son los subtemas, ustedes no se los inventan. Ustedes de la lectura que hacen de la teoría sacan esos subtemas y la población y tiempo definido. Entonces, importantísimo, la teoría. Yo no hago un tema de investigación de la nada, tiene que haber un sustento teórico. Este tema general es teórico. Entonces la teoría me dice a mí cuáles pueden ser los subtemas que luego se van a volver en variables o temas a explorar. Entonces yo esto lo saco de la teoría, por eso es que es muy importante que si yo tengo un interés específico, que yo lea bastante teoría para poder hacer mis propósitos u objetivos. Bien, jóvenes, ahorita lo que nos queda es empezar a redactar, ¿verdad? Obviamente salen de las preguntas, pero sí es importante que vayan analizando qué verbos vamos a usar, obviamente cuáles son los subtemas, y eso es básicamente lo que necesitamos hacer en objetivos y propósitos. Realmente se vuelve sencillo si tenemos un muy buen tema de investigación. Bueno, nos estamos viendo y conversando. Que estén muy bien.